Lo perdió todo en un incendio, y cuando intentó levantarse, el banco le arrebató hasta la tierra que le quedaba. El nuevo dueño, James Dillard, un oportunista de sonrisa cínica, no dudó en aprovecharse del error del sistema. Pero Emma tenía algo que él no esperaba, el respaldo silencioso de un hombre que le ofreció su nombre y su alma. Y solo escuchen cómo esta historia dio un giro inesperado, hasta que la justicia, por fin, habló más alto que el poder. La noche estaba en calma. No soplaba viento, no se escuchaban grillos, y en la oscuridad se extendía una quietud extraña, casi premonitoria. Emma Holloway se había quedado dormida con la lámpara encendida y un libro abierto sobre el pecho. Era una noche como tantas otras, en la que el silencio parecía más pesado que el sueño mismo. Pero a las 3:15 de la madrugada, algo crujió. Primero fue un chisporroteo leve, como si alguien arrastrara un trozo de papel encendido bajo la puerta. Luego, un golpe sordo. Y entonces, el rugido. El fuego irrumpió con furia por la parte trasera del granero y se expandió como una bestia hambrienta, tragándose todo a su paso. En menos de 10 minutos, las llamas ya lamían las paredes de la casa principal. Emma apenas tuvo tiempo de calzarse las botas y salir. Ni siquiera alcanzó a agarrar su abrigo. Descalza por dentro, con las manos desnudas, salió corriendo hacia el campo abierto, donde se dio vuelta justo a tiempo para ver su hogar consumirse ante sus ojos. La estructura de madera crujía, caía y silbaba como si gritara su propio final. Adentro quedaban los diarios que su madre le escribía cuando era niña, los pocos vestidos heredados de su abuela, las cartas que ella misma redactó en momentos de soledad y nunca se atrevió a mandar, y sobre todo, la última fotografía de su padre con uniforme antes de marcharse a una guerra de la que jamás regresó. Emma no gritó, no lloró, solo se quedó allí, con la mirada clavada en el rojo brillante que lo devoraba todo. Un color tan vivo que dolía verlo. Se abrazó a sí misma, como si con sus propios brazos pudiera proteger aunque fuera un recuerdo. El amanecer la encontró de pie, cubierta de ceniza, con la piel tirante por el humo y los labios partidos por el frío de la madrugada. El olor era insoportable, madera quemada, grasa fundida, historia perdida. Cuando llegaron los primeros vecinos, fue solo para mirar desde lejos, murmurar algo como «qué pena» y marcharse en sus carros. Uno dejó una manta, otro un termo, pero nadie se detuvo demasiado. Todos, menos uno. Wade Carson apareció cuando el cielo ya se teñía de naranja. Venía a caballo, con el sombrero en la mano, como si supiera que no debía llegar como salvador, sino como testigo. No dijo nada al principio. Bajó del caballo con lentitud, como si el silencio fuera parte del respeto, y se acercó a Emma sin mirarla directamente. Le ofreció su chaqueta, la colocó suavemente sobre sus hombros temblorosos y se arrodilló a su lado sobre la tierra negra de hollín. No preguntó nada, no intentó consolarla, simplemente se quedó allí. No por lástima, no por deber, sino porque él también sabía lo que era perderlo todo en una sola noche. Y porque entendía que hay silencios que duelen más que el fuego. El cobertizo detrás del manzano fue lo único que sobrevivió al incendio. Tenía las paredes ahumadas, el techo medio torcido y olor a madera vieja y humo seco. Pero Emma lo convirtió en su refugio. Extendió una manta sobre el suelo duro, colocó un cubo con agua cerca de la puerta y cada noche se arropaba con la chaqueta de Wade que seguía sin devolvérsela. No aceptó la ayuda del condado. No quería funcionarios, ni papeleos, ni miradas compasivas que midieran su dignidad con un formulario. Lo que más temía no era el frío, ni el hambre, sino perder el poco control que aún conservaba sobre su vida, y ser tratada como alguien vencida. Cada mañana, sin falta, encontraba frente al cobertizo un termo de café aún tibio y una pequeña bolsa de papel con pan recién horneado, sin nota, sin nombre, pero sabía de dónde venían. Solo Wade podía tener ese tacto, ayudar sin imponer. Wade Carson, desde la distancia, entendía más de lo que decía,
porque él también había pasado por un invierno sin fuego. Su esposa Clara y su hijo no nacido murieron hacía casi 7 años. Desde entonces Wade vivía solo, sin más compañía que sus caballos y el crujir de las vigas al amanecer. No hablaba mucho, no porque no tuviera que decir, sino porque había aprendido que el dolor no se cura con palabras, sino con paciencia. Durante días, Emma casi no salía del cobertizo. Paseaba entre los restos calcinados de su casa como si buscara algo que no sabía nombrar. A veces solo se sentaba sobre un tronco y miraba el horizonte, inmóvil. Otras se dedicaba a recoger clavos retorcidos, piezas oxidadas, astillas, como si al juntar lo destruido pudiera entender lo perdido. Pero una tarde el silencio se rompió. Wade la encontró sola, de pie entre los escombros, golpeando con furia una tabla ennegrecida. No lloraba, pero su cuerpo temblaba. Golpeaba una y otra vez como si la madera fuera culpable, y entre dientes, casi como un lamento que no pedía consuelo, murmuró: «No es justo», una vez, y luego, más bajo, «No es justo». Wade no se acercó de inmediato, esperó. Cuando vio que ella se detenía exhausta, con los nudillos raspados y el alma quebrada, dio un paso y dijo, simplemente: «No es justo, pero sigues aquí, y eso ya es algo». Emma no respondió, solo lo miró un momento, sin fuerza, sin resistencia, y bajó la cabeza. Las palabras no resolvían nada, pero eran lo primero que no sonaba vacío en días. Esa noche, al caer el sol, Emma se acercó al rancho de Wade. No pidió nada, no explicó nada. Él le abrió la puerta y la invitó a pasar como si ya lo esperara. La cena fue simple: sopa de lentejas, pan tibio y silencio compartido. No hablaron del incendio, no hablaron de nada, pero el calor del hogar, el crujir de la leña en la estufa y el sonido de los cubiertos sobre cerámica fueron más elocuentes que cualquier consuelo. En ese espacio ajeno, donde cada rincón hablaba de una ausencia, Emma sintió por primera vez en semanas que aún tenía pulso, que dentro de todo todavía era capaz de sentir algo más que vacío. Y sin embargo, cuando se despidió para volver a su cobertizo, supo que no podía quedarse. No porque no quisiera, sino porque su orgullo todavía le susurraba que depender de otro era renunciar a sí misma. Pero en el fondo, algo había cambiado. No en su situación, sino en su alma. Pasó un mes desde el incendio. La tierra todavía olía a humo cuando llovía, pero los días eran más soportables. Emma empezaba a recuperar pequeñas rutinas. Recogía leña, ayudaba a Wade en los establos, incluso había plantado algunas semillas junto al cobertizo, como quien planta esperanza. No era felicidad, pero era algo parecido a paz. Hasta que, una mañana, un sobre sin remitente llegó al rancho. Adentro, una tarta del banco. Concisa, fría, técnica. Informaba que, tras constatar el abandono de la propiedad y la falta de pago del seguro, el terreno había sido transferido mediante subasta privada. No había vuelta atrás. Emma no comprendía. Había enviado los formularios, había sellado los documentos, pero luego se dio cuenta. El registro de la póliza estaba a nombre de su madre, fallecida hacía más de un año. El sistema no reconocía a Emma como titular, y en ese vacío legal alguien se había aprovechado. El comprador era James Dillard. El nombre le heló la sangre. Dillard había sido un conocido de su padre, siempre demasiado simpático, demasiado cerca, demasiado interesado en los límites de sus tierras. Emma lo recordaba como un hombre de manos suaves y mirada que no escuchaba. Él siempre quiso ese terreno, ahora lo tenía. Fue a buscarlo, no porque pensara recuperarlo con palabras, sino porque necesitaba mirarlo a los ojos. Dillard la recibió en su oficina con una sonrisa que no contenía rastro de culpa. «Emma, lamento lo ocurrido», dijo fingiendo pesar, mientras acomodaba un papel en su escritorio. «Pero así son las cosas. Es solo tierra. Tú no supiste cuidarla. Ahora será útil en manos más preparadas». La última palabra la dejó suspendida en el aire, como un cuchillo sin filo, pero igual de hiriente.
Emma sintió algo romperse dentro. No era sorpresa, era humillación. La sensación de que todo su esfuerzo, sus noches sin dormir, su dolor, no valían nada ante el poder de un hombre con papeles en regla y la sonrisa de quien nunca ha perdido nada importante. Wade estaba con ella, dio un paso dispuesto a hablar, pero Emma lo detuvo con la mano. No quería ser defendida, no allí, no así. Esa noche, sola en el cobertizo, Emma no durmió. Lloró, pero no por la tierra en sí. Lloró por el desprecio, por la forma en que el mundo podía robarte incluso la memoria y luego decirte que nunca fue tuya. Lloró por todos los que se esfuerzan y aún así pierden. Pero al amanecer se levantó. No como la mujer quebrada de semanas atrás, sino como alguien que había entendido que, si el mundo no iba a luchar por ella, tendría que hacerlo sola, o al menos con alguien que no la soltara de la mano. Wade la esperaba junto al caballo, no preguntó. Solo montaron y cabalgaron hasta el ayuntamiento. Horas después, sentados frente a una archivadora polvorienta, una empleada del registro abrió un viejo testamento, el del abuelo Holloway, que apenas alguien había leído desde hacía años. Entre sus cláusulas, una línea escrita a mano, con tinta desvaída, que esta tierra pertenece a la sangre Holloway y, en caso de fallecimiento o pérdida, solo podrá ser transferida a otro Holloway o a su legítimo cónyuge. El silencio en la oficina fue espeso. Emma leyó esa frase una y otra vez, como si necesitara confirmar que era real. Entonces giró la cabeza lentamente hacia Wade. Él no dijo nada, solo asintió. Se casaron en la oficina del juez del pueblo. Una ceremonia breve, sin flores, sin testigos, sin vestidos blancos ni música. Solo 2 firmas, 2 miradas sinceras y un silencio que pesaba más que 1000 discursos. No lo hicieron por amor romántico. No hubo promesas de para siempre entre susurros. Lo que los unía era otra cosa. Una decisión compartida de no volver a estar solos, de sostenerse mutuamente, no porque se necesitaran para vivir, sino porque sabían lo que era vivir sin nadie. Con el acta en mano, Wade y Emma regresaron al ayuntamiento. El juez, al revisar el documento y compararlo con la cláusula del testamento Holloway, no tuvo opción. La subasta se declaró inválida. La tierra volvía a manos de la familia. Y con ella, también la dignidad. Dillard no apareció. Tal vez entendió que había perdido, o tal vez nunca le importó lo suficiente. Pero Wade no se detuvo ahí. Al día siguiente, en presencia de un escribano, firmó todos los derechos de su propio rancho a nombre de Emma. Ella lo miró atónita. «¿Por qué harías eso?», susurró. «Porque si vas a reconstruir», dijo él, con la calma de quien ya ha tomado su decisión, que sea desde la raíz, no con favores, con tierra propia. Ella no supo qué decir, solo le sostuvo la mirada, y en ese gesto, sin palabras, aceptó el peso y la belleza de lo que él acababa de hacer. El invierno siguió su curso, las noches eran largas pero menos frías. Durante el día, Emma y Wade trabajaban codo a codo, limpiando los restos del granero, cortando madera, levantando marcos. Él le enseñó a usar herramientas que ella nunca había tocado. Ella le enseñó a reírse de nuevo sin darse cuenta. Lo que había empezado como un acuerdo práctico se convirtió con el tiempo en algo más profundo. No hubo declaraciones, no hubo prisa, solo momentos compartidos. Una taza de café al amanecer, un silencio cómodo después de la cena, el sonido de 2 personas que no necesitaban llenarlo todo con palabras. Emma descubrió que el silencio de Wade no era vacío, estaba lleno de ternura, de paciencia, de respeto. Y Wade, a su vez, vio en Emma una fuerza que lo conmovía, no solo porque había sobrevivido al fuego, sino porque después de todo lo perdido, todavía era capaz de sembrar. Una tarde, al final del invierno, cuando el sol comenzaba a alargar las sombras y la tierra ya no crujía bajo la escarcha, se sentaron juntos en el nuevo porche. Frente a ellos se alzaban vigas firmes. No todo estaba terminado, pero lo más importante ya se había construido. Wade tomó la mano de Emma, sin mirar. Ella apoyó la cabeza en su hombro, sin hablar. No eran 2 sobrevivientes. Eran hogar.